W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a todos, a todas. Ya casi cerrando las vacaciones, cerrando la semana de Pascua con el favor de Dios. Pero bueno, estamos agradecidos con Él por la oportunidad de tener vida y de tener salud. Y hasta aquí nos ha ayudado, desde luego. Yo soy Sandra Martos. Estamos en W Radio 97.7 FM, así que quédese con nosotros porque en unos minutos más va a estar con nosotros el licenciado Lamberto López. Él es directamente comisionado federal de los derechos humanos, con quien vamos a platicar precisamente de este tema que le decía yo que nos debe de ocupar, obviamente preocupar, pero también ocupar a nosotros, la sociedad sinaloense. Tenemos que saber qué está pasando con esto. No es cosa menor. La situación en Culiacán y en Sinaloa, usted lo sabe, no ha sido nada sencilla. Tenemos pasados los 7 meses, ya casi 8 meses, viviendo en una incertidumbre, en una tremenda violencia que pareciera que de repente merma, pero al contrario, de repente vemos toda la situación adversa y vemos que vuelve a resurgir la violencia. Y esto nos tiene muy preocupados, pero nos tiene más preocupados que en medio de toda esta situación tan precaria tengamos noticias también tan lamentables, tan difíciles. Y quiero presentarle en esta tarde, que usted ya lo ha de reconocer, seguramente se va a acordar porque ya estuvo con nosotros, el licenciado Lamberto López. Él es consejero federal de los derechos humanos, para el cual yo solicito un fuerte aplauso. Claro que sí. Y bueno, me complace en saludarle nuevamente, licenciado Lamberto, ¿cómo está? Porque decía yo hace unos segunditos, licenciado Lamberto, que esta situación nos está súper rebasando. Sí, ya no hay manera de pensar que se pueda controlar tan fácilmente. Desde luego, las autoridades pues han hecho lo propio, pero no ha sido suficiente y vemos que una y otra vez hay noticias difíciles, como la del día de ayer, no sé si la tenga presente, de estos cuerpos tan lamentables que localizaron acá en Lomita, en la capilla de la Señora de Guadalupe, que pues todo mundo tiene conocimiento de esa terrible noticia, en un auto con un letrero, y entonces ya hubo por ahí un comunicado inclusive de la diócesis, de acá directamente de la capilla, para pues lamentar los hechos. Y bueno, como católicos que son, pedirle a la población de Culiacán, al pueblo de Sinaloa, pues que se ore, que se lleve plegarias de oración a Dios por esta situación, que solamente pensando en un ser supremo, la cosa pueda cambiar, licenciado. ¿Cuál es su opinión de este tema, primero que nada, al respecto? Sí, bueno, hay que visualizar el problema. Sí, claro. Sí es cierto que son 2 casos que se presentaron aquí en la Lomita, el estacionamiento. Uh-huh. Sin embargo, los casos se han estado presentando en diferentes puntos del estado. Correcto. Y no solo 2, sino un conjunto de casos que sí es cierto, llama mucho la atención de que estos casos se dieron en el estacionamiento de la Lomita, pero también hay que señalar que los casos se están presentando en diferentes puntos. En Sinaloa, en general, sí, como usted lo dice. Entonces, que sí hay un sentir que porque se dio en la Lomita, pero también no hay que dejar por un lado, claro, de que estos casos están presentes en diferentes
espacios. Sectores de la ciudad y de Sinaloa. De los 20 municipios. Sí, y usted tiene razón. Sí, entonces, creo que tenemos que señalar esa parte también. Sí, claro, y dimensionarla, desde luego, licenciado. No, eso no nos queda la menor duda. Como bien dice usted, lo que llama la atención es que fue como, pues, una llamada también hacia las autoridades, una especie de burla, ya no sabemos cómo llamarlo, como para decir, aquí también te venimos y te depositamos. Sí, estos cuerpos, que no es menor lo que usted menciona y hay que tenerlo en la mira. Sí, licenciado. Sí, son temas que hay que irlos viendo. Yo creo que hay mucho material para análisis para futuros casos, para estar presentes aquí, para tener ya las causas que se están generadoras de violencia. Pero creo que aquí pues lo más importante sería a estos seres indefensos, estos niños y niñas de entre 0 y 11 años, que no podemos decir que ellos están relacionados con alguna actividad delictiva si son niños. No, claro. Ni siquiera son adolescentes, no son niños, y eso es el interés que nos llama a nosotros, porque en 5 años, del 2020 al 2025, desaparecieron en Sinaloa más niños y niñas que en 4 décadas. No, de hecho, licenciado, ese es obviamente el tema que queremos ahorita tocar con usted y que nos lleve también directamente a las estadísticas, a los datos, que sabemos que muchas veces los datos pues no son del todo los completos, que no son todos los eficaces, pero déjeme nada más decirle algo, ese tema lo vamos a continuar, nada más que ayúdeme yéndonos juntos a la pausa, porque ya es tiempo de hacerlo, y al regreso vamos a ver sobre los datos, los detalles que usted trae respecto a esto, que es el tema que nos ocupa. Y las causas, ¿no? Y las causas, sí, que usted debe de tener mucha información sobre eso y que es el tema que nos ocupa, ¿le parece? Muy bien. Entre muchos otros, ¿sale? Ok, nos vamos a la pausa. Está en su programa Contrapeso, quédese con nosotros, tema sensible, importante para la sociedad de Culiacán y de Sinaloa. Ya volvemos, yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Muy bien, ya de regreso aquí en su programa Contrapeso, estamos conversando con el licenciado Lamberto López, consejero federal de los derechos humanos, pero déjeme le digo rápidamente cuál es la función de un consejero federal de los derechos humanos. La función principal es asesorar, proponer, coordinar y representar al Consejo en iniciativas que promueven y defienden los derechos humanos con una perspectiva interesante de ética y legalidad. Fíjese qué importante. A mí me interesa mucho que usted, querido auditorio, a la gente que nos acompaña en las redes, tenga conocimiento de cuál es la función de nuestro invitado, porque precisamente ese es el tema, la situación en la que nos encontramos para la defensa de los derechos humanos de cualquier persona, ¿no? Entonces, a veces esto se vuelve un tanto difícil, sin embargo, ellos tienen que sacar adelante la tarea y tienen que buscar las formas de resolver o bien cómo interceder para que las cosas funcionen, pues hablando en términos humanos, lo mejor posible, lo mejor posible. Licenciado, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando ya, así a ciencia cierta, de la desaparición de nuestras niñas y niños aquí en Sinaloa. Esto nos daba ya algunos datos, algunas estadísticas, y nos decía de qué edades a qué edades oscilan, para llamarlos específicamente las niñas y los niños, y las estadísticas, licenciado, los números. Ayúdenos, aunque los números normalmente son fríos, pero nos ayudan a tener una idea general de lo que está pasando. Sí, si hablamos de niños y niñas, porque tenemos que analizar el concepto, ¿no? Porque sí, claro. No es el mismo concepto que se maneja ni las edades que manejamos aquí en México
a lo que se usa a nivel internacional. Pero aquí en México, pues un niño y una niña que son menores de 12 años, entre 0 y 11, y de 12 a 17 adolescentes. Bueno, en este caso seríamos de 0 a 11 para remitirnos a la clasificación que tenemos aquí en México. Sí, sí. Aquí lo que hay que señalar que Sinaloa está presentando indicadores que no se habían presentado en 4 décadas. Sí. Y no es desde que inició esta violencia. Sí, sí, sí. En estos meses, ¿no? Sí, claro. Estas desapariciones se iniciaron desde el 2020 al 2025. Este segmento que tenemos de 558 niños y niñas, de los cuales 3 se encontraron sin vida, 255 se localizaron vivos, y tenemos 300 niños y niñas no localizados. Todavía. Estamos hablando entonces del periodo 2020 a la fecha. A 2025. Estos datos que nos está usted ahorita presentando. Esto no quiere decir que únicamente ha existido en este tiempo, en estos 5 años, las desapariciones. Atrás también han existido, pero que ahorita se viene presentando de una manera desbordada, lamentable y triste en nuestro Sinaloa. Ahora, preguntarle, licenciado, ¿qué obstáculos se encuentran para darle seguimiento a este tema, para poder apoyar a las mamás, a los padres que lamentablemente están padeciendo este tema, como las madres buscadoras, que usted tiene mucho contacto con ellas, y qué obstáculos se encuentran en el camino para poder apoyarles, para poder darle seguimiento en la búsqueda y poder localizar a los niños y a las niñas? Sí, es complicado porque falta participación ciudadana. Si vemos cuando tenemos un evento o atendemos, el indicador de desaparecidos es muy alto. Sí, sí. Sin embargo, las personas pues tienen miedo de participar. Sí, sí. Pues nadie desea andar ahí porque el nivel de riesgo es muy alto. Pero pues no se puede ir disminuyendo la problemática sin la participación ciudadana. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Tiene que haber un binomio, claro, entre sociedad y gobierno, que sí es cierto, están los colectivos de rastreadores y rastreadoras, y también está la comisión de búsqueda, pero es insuficiente para el problema que tenemos. Sí, claro que sí. Entonces, si no participa la ciudadanía, difícilmente se va a ir disminuyendo la problemática, porque se está incrementando el problema. Claro, licenciado, pero dentro de este contexto entendemos que la participación ciudadana es muy importante y escuchemos todos en esta tarde qué importante es esto, pero fíjese bien, hasta dónde también hay dentro de los mismos obstáculos que se puedan encontrar, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo? Porque la ciudadanía, pues usted bien lo dice, muchas veces ni entiende, ni sabe, ni cómo, y tristemente es hasta que lamentablemente viven una situación de esa naturaleza cuando hay interés, por lo menos, de saber de qué se trata. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué otros obstáculos? Porque no sé si que sea el tema del gobierno, el tema, ¿qué es específicamente? Las autoridades, el poder judicial. ¿Qué ve usted, las fiscalías? ¿Cómo está? Bueno, es que son causas diversas la desaparición de los niños y niñas. Sí, sí, No, aquí en Sinaloa no es exclusivamente por la cuestión del narcotráfico. Se puede decir que hay un porcentaje para el reclutamiento para actividades delictivas. Sí, sí. Sin embargo, no es donde está el indicador más alto. Entonces, esto... ¿Y qué causas han encontrado, licenciado? La desaparición de niños y niñas empezó aquí en Sinaloa. Voy a mencionar algunas estadísticas. Sí, claro. Para que veamos el problema. Sí, sí. Por décadas, de 1980 a 1989, nada más había 5 niños y niñas desaparecidos, los cuales... ¿En todo Sinaloa? Perdón, 5 niños desaparecidos que no se localizaron. Okay. Sí, en todo Sinaloa, y 4 que
que se localizaron en total fueron 9 de 1980 a 1989, en esa década. Fíjese, estamos hablando de 9 años donde solamente... 10 años. Sí, bueno, 89. En 10 años hubo 9 desaparecidos, y de los cuales se encontraron 4 y 5 no fueron localizados. Sí, correcto. Ajá. De 1990 a 1999 desaparecieron 18 niños y niñas, de los cuales 8 fueron localizados vivos y 10 no fueron localizados. Ajá. Del 2000 al 2009, en esa década, desaparecieron 93 niños y niñas, de los cuales 43 fueron localizados vivos y 50 no fueron localizados. Aquí se empezó a ver el problema en Sinaloa a partir del 2000 al 2009, en esa década, con 93 niños. Sí. Y se localizó uno, porque fueron 94, porque uno se localizó privado de la vida. Ajá. Entonces, del 2010 al 2019, en esa década, tuvimos en total... un total de 280 niños y niñas desaparecidos, de los cuales 2 fueron localizados sin vida, 128 fueron localizados con vida y 150 ya no han sido localizados. Sí, licenciado. Y hasta ese periodo... pero dimensionando, como usted nos decía hace ratito, o sea, traemos esas estadísticas del pasado. Hace ratito nos habló de 2020 a 2025 y la situación donde realmente se vio totalmente diferente, ya mucho más lamentable, que es el periodo que actualmente estamos viviendo. En estos 5 años. En estos 5 años. Del 2020 al 2025, bueno, sin cerrar todavía el 2025. Sin cerrar el 2025. Pero fíjese por qué le comento esto y lo detengo, porque sabemos que estamos en un mes difícil. En el sentido de que es un mes de alegría para las familias. El mes, irónicamente, es el mes de los niños y de las niñas, y luego nosotros estamos tratando un tema tan sensible y tan delicado que a lo mejor mucha gente ni tiene idea que esos niños y esas niñas no están en la condición de sus niños que tienen en casa. Pero fíjese bien, licenciado, no es un tema sencillo, yo lo sé. Ahora nada más le quiero pedir un favor para continuar ahorita, porque ya me están diciendo que es tiempo de irnos a la pausa. Pero regresando, hablemos así, directamente de esas causas de que está atravesando la desaparición, que usted las tiene por ahí contempladas, ¿le parece? ¿Sí? Ok, vámonos a la pausa, este es muy breve. Yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Pues estoy conversando aquí con el licenciado Lamberto López sobre este tema sensible de la desaparición de niñas y niños en Sinaloa. Él nos daba unas estadísticas desde el año 80 a la fecha, pero estábamos haciendo énfasis en los últimos 5 años, 2020 al 2025, y lamentablemente tenemos un aumento de desapariciones. Se acentuó tristemente esta situación, y le decíamos a él antes de irnos a la pausa que nos hablara un poquito más ahora de las causas que ellos están observando por las cuales nuestras niñas y nuestros niños desaparecen, y que irónicamente en este mes de abril estamos teniendo todavía este tema tan precario, tocándolo con las familias, cuando es el mes en que muchos niños y niñas son celebrados por el Día de la Niñez. Las causas, licenciado, que usted tiene ahí para comentarnos. Sí, bueno, tenemos nosotros aquí en Sinaloa que aproximadamente un 35% de niños y niñas, las causas están en el reclutamiento por crimen organizado. Y tenemos aproximadamente también un 25% de trata de personas, que incluye explotación laboral infantil, explotación sexual infantil, adopciones, pornografía infantil, turismo sexual infantil. Terrible. Y también tenemos lo que es la
desaparecen algunos por problemas de violencia intrafamiliar o sustracción parental. ¿Violencia doméstica? O sustracción parental, que se lo lleva el papá o se lo lleva la mamá, y en ese tenemos nosotros una aproximado de 20% de niños y niñas. Y también lo que es explotación infantil forzada. Sí. Entonces ahí tenemos un 10%. Y también otra de las causas aquí en Sinaloa es el secuestro y violencia colateral. En eso tenemos un 7%. Pero tenemos el otro 3%, que eso es más delicado, porque tiene que ver con extravíos, causas indeterminadas, pero las causas indeterminadas, esas causas sí son alarmantes, ¿no? Porque entre las causas indeterminadas tenemos... díganos. Lo que es... hay rumores no verificados, ¿no? Y mitos, sacrificios humanos infantiles en sectas o rituales, canibalismo criminal y ritual, tráfico de órganos infantiles, extracción de sangre infantil, pseudocientífico y ritual. Eso es lo más delicado, que ese 3% sí... hay que hacer énfasis que eso es parte de la diversidad multicultural que tiene Sinaloa. No somos ajenos de que aquí hay presencia ya de sectas, de rituales. Ya ve que... ¿En Sinaloa? Sí, porque tenemos mucha migración. Somos una ruta también migrante. Y estas estadísticas nada más son de los niños de aquí que se han presentado, pero no hemos hablado de la ruta migrante. Que esa también es de los terrible. niños que vienen de otros países, de trata de personas y de otros estados, que también desaparecen aquí y que los familiares no denuncian. Porque algunos hablan dialecto y no hay quien los atienda. Quien los apoye, quien los ayude. Licenciado, pero fíjese usted, ahorita nos acaba de mencionar estas causas y están terribles. Simplemente el hecho de pensar que aquí cerquita, en nuestro estado, o cerquita, a la vuelta de la esquina, puedes tener una situación de un personaje con estas intenciones que se dedique a eso y que ni siquiera sepas. Eso también es triste y es lamentable, licenciado. Y también el tema de saber que en Sinaloa, aunque en un porcentaje menor, encontremos esta situación de sacrificios humanos, canibalismo, decía usted, o tráfico de órganos, también desde luego preocupa. Rituales también, y rituales preocupa. Y de repente la sociedad en general, licenciado, no tiene idea de esta situación. Ahora, hablando de los obstáculos, ¿qué obstáculos hay entonces para poder apoyar y para poder sacar adelante este tema y decir, bueno, ¿por dónde nos vamos? Porque esto es sumamente delicado, pero ¿qué obstáculos, aparte de estas causas tan delicadas, tan atroces, qué obstáculos se encuentra? Yo se lo preguntaba hace unos minutitos, pero quisiera que me las dijera. Sí, es que los indicadores que estamos viendo de desaparición de niños y niñas, y no estamos señalando a los adolescentes porque es todavía un indicador mucho más grande. Claro. Y causas diferentes a los niños y niñas, porque ahí no podemos decir que ellos andan relacionados en ninguna actividad. Aquí lo más lamentable es que nada más se estén aplicando políticas criminales. El Estado nomás dice, ahora vamos a sancionar con tantos años a los punteros. Pero nadie habla de políticas criminológicas. ¿Dónde está también esa obligación de proteger y garantizar? Políticas públicas específicamente. Criminológicas. Y nada más quieren resolverlo todo con políticas criminales. Ahora que si eres un puntero vas a tener 20, 22 años de prisión. Oye, si hay gente que hasta priva de la vida a una persona y le echan 8, 10, 12... para que vea que no hay políticas criminológicas. Aquí todo lo quieren resolver con políticas criminales. Licenciado. Porque no quieren invertir en políticas criminológicas y en infraestructura gubernamental. En el caso de los niños y niñas, necesitamos invertirle al sistema de protección de niños y niñas. Ahí están los DIT que no tienen ni siquiera dónde, cuando recogen un niño,
lo tienen que mandar a la ciudad de los niños o traerlo para acá, a Culiacán. En diferentes municipios no tienen ni siquiera dónde resguardar a los niños. Ajá. Entonces, ahí está un problema muy serio. Sí, sí. ¿Y cómo se ayuda a las mamás de estos niños desaparecidos, licenciado? Porque realmente, pues hay desconocimiento total. ¿Cómo ayudar también la sociedad? ¿Cómo podemos participar nosotros? Porque todo esto que usted nos menciona, pues es realmente lamentable, es triste. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo se ayuda? ¿Quiénes podemos participar? Usted habla ahorita de ciertas políticas públicas, pero ¿cómo nos podemos también los demás involucrar? ¿Y quién directamente de los gobiernos con esas políticas públicas se hace cargo realmente de darle seguimiento a estos temas? Sí, porque si vemos que aplican políticas criminales, el Congreso del Estado incrementa sentencias, sin embargo esto está creciendo. Quiere decir que ese no va a ser la solución al problema, claro, que eso no disminuye las causas. A lo mejor hay un intento de disminuir los efectos, pero no las causas, porque las causas se disminuyen con políticas criminológicas y no las vemos por ningún lado. Vemos un sistema de protección de niños y niñas poco efectivo, y se notan los indicadores, pero también vemos a un Congreso del Estado aprobando leyes, políticas criminales, y no vemos la parte criminológica, no vemos cuánto se destina a infraestructura, no vemos el cumplimiento del interés superior de la niñez. Probablemente una de las causas sean porque no votan, porque usted sabe que los políticos lo que les interesa es el voto. Si no votan, ya no tienen credencial, pues se les da prioridad a los que tienen credencial. Entonces, pero los niños y niñas tienen interés superior. Por supuesto, licenciado. Pero ¿dónde están las infraestructuras en los municipios? ¿Dónde está la infraestructura humana, física, tecnológica, médica? Los municipios están desabastecidos, es muy mínimo no hayan que hacer con las atenciones de violencia familiar, y no tienen infraestructura para atender a las víctimas. Y la Fiscalía también ha sido poco efectiva. Las personas demandan acceso a la justicia. Sinaloa, pues con esos indicadores que estamos viendo, que ellos presentan datos duros, sí, los registrados, pero la mayoría ya no quiere denunciar a la Fiscalía. Hay una cifra negra porque las personas están perdiendo la confianza en las instituciones de acceso a la justicia y de seguridad pública. Y eso es muy triste, licenciado, y muy lamentable, y qué bárbaro. La verdad no creemos que estar pues viendo esta situación tan precaria en nuestro estado, pero ahí está. Vámonos a la pausa, licenciado, y ahorita regresamos para continuar con el tema, y ya va a ser el último de los segmentos, y ahí vamos a buscar aprovechar el tiempo al máximo, ¿le parece? Muy bien. Vámonos a la pausa. Yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. Quédese, por favor, el resto del tiempo, ya regresamos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Licenciado, pues vamos viendo, dándole conclusión al tema con los últimos de los comentarios, licenciado. ¿Qué podemos hacer con la sociedad? ¿Qué le recomendamos a la sociedad? Porque pues algo tenemos que hacer en conjunto. Ya usted nos hablaba de los obstáculos, nos hablaba de las causas y de las estadísticas. Pero ¿qué le recomendamos a la sociedad? La rendición de cuentas a los diputados, nuestros diputados, nuestro Congreso, nuestro secretario de Seguridad Pública, nuestro Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la rendición de cuentas. Recordemos que es un derecho, pidámosle a ellos cuentas. Sí, que rindan cuentas, porque vemos con estas nuevas leyes que están aprobando sanciones hacia los adolescentes que por el puntero, el halconeo. O sea, ¿qué va a pasar con esos adolescentes? Pues los metemos 20, 22 años. Y pues que salgan de 30 a 40. Sí, pero esa es la solución realmente para algunos de ellos que ni siquiera han privado la vida de una persona. ¿Dónde están las políticas criminológicas? Desde aquí se visualiza un estado represor contra los adolescentes. Y se los visualiza niños, obvio, que todo lo quieren resolver con políticas criminales.
Pero ¿dónde están las políticas criminológicas? ¿Dónde están las infraestructuras para atender a los adolescentes, a los niños, de a las acuerdo niñas, a ellos, desde las luego. infraestructuras de los DIF municipales, los centros de atención integral de niños y niñas que deben tener los municipios por ley? Sí, sí. O sea, eso hay que verlo, porque nada más meter 20, 22 años a un adolescente o a otra persona. ¿Y dónde están esas oportunidades para nuestra población sinaloense joven? Claro. Porque este es un problema de desintegración del tejido social. Sí, claro. Y este es un problema de educación y cultura. Nuestro sistema educativo ha sido poco efectivo, un fracaso. Sí, sí. No se ha logrado reintegrar el tejido social. Cada día se sigue desintegrando. Vienen las políticas públicas criminales, mayores sanciones, pero la violencia no disminuye. Los desaparecidos niños y niñas se incrementan, los desaparecidos se incrementan. Entonces, quiere decir que no es el camino. Sí, sí. Es cuestionable que nuestros diputados tomen acciones unilaterales, sin consultar especialistas, expertos, conocedores de la materia, de que las políticas criminales no han sido la solución en otros países. Ok, licenciado, el tiempo se nos ha agotado, nos falta tiempo para seguir conversando de este tema tan importante para la sociedad sinaloense, para México y el mundo entero, desde luego. Yo quiero agradecerle su presencia y comprometerlo para que en un momento más, en otro programa más, nos acompañe y continuemos con el tema, ¿le parece? Me parece bien. Me encanta. Mire, le quiero entregar de nuestros amigos de Coricos y Pinturitas Luis Rey estas ricas pinturitas para que las disfrute. Es con mucho cariño de nuestros amigos patrocinadores. Y esa taza de contrapeso, llévesela, es para usted. La pone ahí en su oficina, donde quiera, y siga bebiendo y tomando agüita rica, sabrosa, o lo que usted quiera, el cafecito. Mire, ahorita yo le invito para que la tenga aquí con su servidora. Y brindemos por el amor a nuestros niños, porque a nosotros nos preocupa y nos vamos a seguir ocupando, y a la sociedad decirle, ya nos dio el consejo el licenciado Lamberto López, de que pidamos cuentas a nuestras autoridades y a nuestros legisladores de qué está haciendo con respecto a este tema de nuestras niñas y niños desaparecidos. Yo me tengo que ir, nos vamos, licenciado, solamente decirles que este es el mes de niños. Nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde, aquí en su programa Contrapeso, como siempre, con temas interesantes para todos ustedes y para todas ustedes. Gracias a nuestro equipo aquí en el estudio, gracias a la gente que marcó, a la gente que se conectó, sus comentarios, muchas gracias. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Pase un bonito fin de semana, disfrútelo por favor, y también cuídese mucho. Hasta la vista, gracias a todos, los veo el lunes con el favor de Dios. Recuerde, yo estoy Sandra Martos, este fue su programa Contrapeso, le llevo como siempre en el corazón. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción de Sandra Martos. Te esperamos todos los lunes.